¿Cuánto gastan en calefaccionar una casa? Depende, si está todo el día la garrafa prendida. Bueno, pero para no morirse de frío, ¿cuánto gastan? 9.50, 10. ¿10.000 por mes? En calefaccionar la casa. ¿Con garrafa o con leña? Con las dos cosas. O sea, suma... La leña cobran está 8.000 pesos. 8.000 el bin. Pero el presupuesto, vos, en tu caso, el presupuesto de tu casa en calefaccionar, ¿cuánto es? Y entre garrafa y cosas tengo más de casi 15. ¿Y cuánto esperan el camión? ¿Cuánto antes vienen? Nosotros venimos antes de las 12, viene 2:30. O 3. O sea, tenés que quedarte acá Sí, hay que hacer una fila. hora y media para esperar el camión. ¿Cómo es? ¿Ustedes la canjean por un bono o la pagan ahora cuando viene el camión? La canjeamos por un montón. Ah, o sea, eso, tienen un bono para canjearlo. Acá tenemos. ¿Y quién se los da? ¿O dónde los dan? ¿Dónde los consiguen? En la comisión vecina. Yo soy empleada pública y trabajo y te digo que llevamos los controles gracias al gobernador, al vicegobernador, al ministro de Acción Social y la verdad que a la gente no le está faltando la caloría. Yo estoy entregando también la leña, yo la entrego 2 veces a la semana al frente Porque de la leña es casa. cara acá también, ¿no? La leña es cara. El gobierno de la provincia distribuye bonos para recibir garrafas gratuitas, pero ya sabemos cómo son esos sistemas. Lo que se reparte nunca alcanza y siempre hay discusiones entre vecinos y punteros. El gobierno de acá, ¿Da los bonos estos? sí, los bonos sociales. ¿A quién se dan? A toda la gente que están viviendo acá el 7 de mayo. Yo quiero saber, yo como perteneciente del barrio... Ah, bueno, pero siempre, ¿sabés lo que pasa con ustedes, chicos? Discúlpenme, No. la ideología y todo. Esto es un debate político. No sé si me entienden. Entonces nosotros trabajamos correctamente. Yo le digo que yo le estoy entregando la leña a la gente, se la estoy entregando. te está diciendo que le está entregando a la gente del grupo. No. Los demás A vecinos no se ella le enteran. entrega- Hay un par de vecinas que doña son del barrio y no señora. se entera cuando llega la leña. Como dijo la vecina, ella tiene un grupo, supuestamente es un grupo selecto que tiene, que lo avisa cuando... ¿Cuánta gente hay en el grupo ese? No sé, yo no ¿Cuánta pertenezco gente al tiene en el grupo. grupo de vecinos, Mónica? Y yo tengo casi 250 personas. Bueno, entonces está dividido la toma. Calefaccionar una casa con electricidad en Neuquén tampoco es una opción. ¿No tienen tarifa social de luz? La tarifa social se habló, pero no se está ejecutando. Claro, supuestamente hay tarifa social, pero acá hay vecinos que le han llegado 17.000 pesos luz. 20 lucas tenía para pagar yo y algunos más. Hay gente que está haciendo planes de pago de 90.000 pesos. Y si la gente gana buenos sueldos aquí en la Patagonia, los que tienen un laburo en blanco, ¿por qué viven así? Acá puede darse una persona que gane 120, 150 lucas. Sí. Y vos podés tener tu casa de material, como hay un montón de casas hechas de material, con todas las cosas, pero no tenés los servicios. Y entonces se te va buena parte de las 150 lucas que ganas en eso. Muchísimas. En gas. Imagínate que ahora en invierno, una chatada de leña para más o menos pasar el invierno o el mes, 27.000 pesos te sale. ¿Cuánta plata se gasta para cocinar y calefaccionarse promedio? Una casa con, no sé, con 2 pibes. Y mirá, para tener eso tenés que tener un sueldo bastante ¿Cuánto se te va? importante. ¿50 lucas? Sí. 50 lucas en Sí, calefacción. sí. 50 lucas en calefacción. Y ahí Locura. Es una locura. no hay subsidio. Y nosotros Y están encima del gas. Mira, pagamos 2.000 pesos por yo vivo en factura. casa con garrafa. En marzo, cuando hiciste eso, valía 7.500 la garrafa de 50 y tú duraba 15 días si tenías termotanque y cocina, no calefacción. Eso es lo que pagan. Ellos no pagan. Se lo dan con los planes. Esas son las cifras. Yo pago eso porque mañana a la mañana me voy allá con la garrafa y llamo a Camusi y viene Te la y va a recarga. costar más o menos unos 12.000 pesos. La gente que me rodea, nadie paga esa. O sea que vos estarías gastando 20.000 por El mes. de Camusi va a venir y me va a decir, doctor, usted es el único cliente que te va a pagar. El resto lo paga alguien. Ahora, es increíble. Es decir, hay mucha gente que vivimos con las garrafas, no opinamos desde Buenos Está Aires. bien, pero acá, como decía Rolo, están arriba del gas. Sí. Acá estamos hablando, bueno, no En, está el gasoducto. en ningún país hay tarifas diferenciadas por residencia. Puede haber algunos subsidios diferenciados. Está bien, por pero regiones. acá Es un decía principio Rubén fundamental del que régimen Vaca Muerta tarifario. arranca como un sueño desde el 2008. Sí. Aproximadamente. Arrancamos 2008. No hubo ningún gobernador o autoridad en estas provincias que diga, bueno, primero voy a garantizar Todo. el gas acá. Todo. Y la empresa que venga a explotar Vaca Muerta primero me tiene que garantizar que mi gente va a tener gas. Es un tema de la Liga de Gobernadores. A ver, ¿de qué depende que esa gente que está en donde se produce el gas no tiene gas?
Y esa porque está regulado y está la distribuidora Camusi, que a su vez tampoco tiene tarifa, entonces no puede hacer las ampliaciones. Cuando piden la factibilidad no le dan y tardan años en dársela. Pero no hay gas ni en Añelo. Rubén. Bueno, Añelo creció de golpe y no claro, están las redes Claro, hechas. a ver, Rubén, lo que vos estás Rubén, diciendo no le es echemos la la culpa a intervención. Camusi, echémosle la culpa No, a las autoridades. No, Camusi Vos estoy decís, echando la culpa, es una empresa que hace un negocio. No estoy haciendo y juicio está y valor, bien. estoy haciendo... Es que la jurisprudencia está mal hecha. Y, por No, ejemplo, en y muchas la localidades intervención. que tiene la zona acá, Camusi, que no podía llegar, la provincia terminó yendo con Idenesa a 16, 18 localidades pequeñas porque no lo abastecía, a pesar que tener la obligación. Y después la urgencia genera, igual que acá con los planes y con las bajadas de alimentos, clientelismo. Porque hay un clientelismo de la garrafa. Pero esas casas tampoco podrían financiar la extensión del caño hasta sus casas. Está el caño grande. infraestructura En sus casas no podrían pagarlo. Bueno, a eso es a lo que voy. Por eso No es una Camusi cuestión está nada más paralizado. energética, es una cuestión de infraestructura también. Ninguna de las personas de la clase política o de las autoridades ha diseñado en cada uno de estos lugares una infraestructura para que cada una de las personas pueda tener acceso a los Sí. servicios. Igual hay un malentendido en la cuestión del gas. Hay algunas experiencias interesantes se hacen acá en el conurbano con los fideicomisos populares de gas. Claro. ¿Por qué? Porque es lógico que a la empresa no le interese poner gas en gente que no le va a pagar gas. Entonces, ¿qué hacen? Claro. Hay sectores populares que dicen, se juntan en un barrio. Hay un ejemplo muy conocido en Cuartel Quinto, creo que es en zona de Moreno. Sí, lo se conozco. juntaron y dijeron, ¿saben qué? A nosotros necesitamos ahorrarnos la garrafa. Bien. Nos juntamos. Hacemos nosotros el tendido hicieron. de gas y ahí viene Camusi y nos conectamos al caño central de Camusi, pero nosotros Esa es la solución. financiamos Y le hicieron nuestro la obra, tendido de red la y última nos a un tanto, a una cuota mensual y ahí nos ahorramos Ahora, la esos garrafa. fideicomisos conspiran muchas veces contra la acción de los punteros y la presión distorsionante. Bueno, de la pero política. para eso tenés... Bueno, ahora voy a porque hacer un está en poco de- clientelismo. Claro, ahí está A ver, voy a hacer un poco de populismo. Ya que, Vamos. Es viernes. Tráete unos No- choris o Alguien algo. lo tiene que decir. Alguien lo tiene que decir. Con toda la guita que gastó este país del 2008 para acá, no pudimos solucionar el problema del gas. Y bueno. Pero pará, Carlos, esto es lo que Este vemos país porque es vaca se muerta. endeudó en 120.000 millones de dólares. Pero esto es lo que vemos porque es vaca muerta. Anda Entre Ríos, anda Salta, Santiago debe saber, Jujuy. Cada una Pero- de las poblaciones que están lejos de la capital tiene este mismo Pero está bien, problema. Juli, y tenés razón. Sí, Tenés razón. Pero como dice Rolo, estos están arriba del gas. sí. Es que acá la contradicción es más fuerte. Claro, Que, Por eso la vemos. que la riqueza en bruto no genera desarrollo. Pero ahí había una puntera repartiendo leña. Sí, es una locura. Una Es locura. En la tierra del gas. Media. Una locura. La Edad Media. Y abajo hay gas para 200 años. Mira, siempre se dijo que la Argentina no era un país petrolero, sino que tenía petróleo. Y esto tiene que ver con algo. No hay una cultura energética desarrollada, cultivada, promovida, explicada, transparente, que baje de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces es toda una especie de situación coyuntural. Es un país que además se sabe que el petróleo venía de Oriente a Occidente, ahora el petróleo va de Occidente a Oriente. Se sabe que existió el OPEP, Esperen, había esperen. 3 OPEP. Hablando de eso, quiero que lo escuchen a Rubén contar cómo fue cuando intentaron, cuando antes que nadie fueron a ofrecer vaca muerta. A Estados Unidos. Bueno, eso fue en el comienzo del 2008, cuando se creó Gas y Solos. Petróleo de Neuquén. Sí, íbamos con el gobernador Zapag y con el ministro Coco. Íbamos, bueno, y empezábamos con nuestra varijita. Desde Nación no nos creían que esto todo era un invento, que esto del shale... ¿Qué es eso? A ver, mostralo. Esta es una corona de Tide Gas que no es ni siquiera tan compacta como el shale. Mostrala, a ver, ahí está. Ahí está. Para que tenés ahí atrás. Esto, digamos, las perforaciones hacen 2 kilómetros hacia abajo y 3 kilómetros hacia lateralmente, que son los pozos hoy. Y de estos microporos se tiene que generar una microfractura para que se conecten y pueda salir el gas y el petróleo que están atrapados. Cosa de mandinga, de ahí sale gas y petróleo. Algo de eso, exactamente. Ahí se la sacaron, imagino. Si no sabes lo que vale la tablita esa. No, igual esto es nada. Me la llevo. Esto vale más para el asado que para... Y entonces íbamos y la gente entendió que existía vaca muerta, el gobierno nacional no le interesaba, seguía con lo La gente en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, fuimos a Houston varias veces y largamos los primeros, el plan, lo bautizamos el Plan Horizontes, y hicimos 3 licitaciones y participaron empresas de afuera. O sea, Neuquén vio primero vaca muerta antes que... Mucho antes. que la Nación. La Nación lo ve en 2012. Ya era el y a kirchnerismo. través de- Ya estaba el kirchnerismo, sí.
Sí, estaba el kirchnerismo, estaba Daniel Cameron, que lo llevamos después, en creo que la tercera visita. ¿Es que no les daban bola, no les creían? No creían que esto también era bastante novedoso, pero no tanto en Estados Unidos. Nosotros tuvimos contacto con la gente de Exxon, que ya lo había visto, y al poco tiempo sale un informe mundial que saca el Departamento de Energía americano, que ya lo posicionó a Vaca Muerta, y eso sí empezó a despertar un poco el interés. ¿Y cómo hicieron para que les creyeran? Mandaron ingenieros. Que somos confiables. Nah, madre, pero, Estados Unidos lo mandó ingenieros. ¿qué es? Realmente ¿Con un informe técnico alcanzó? No, eso lo comprobaron después. Lo que íbamos nosotros eran con los informes. Ellos ya conocían Vaca Muerta. O sea, Vaca Muerta se conoce del año 46. La primera explotación. Lo que pasa es que no era técnicamente viable producir desde este tipo de... No existía la tecnología. Roca. Claro. Exactamente. Mitchell en Estados Unidos empezó a fines de los 2000 a producir. Ellos ya conocían y veían estas posibilidades. Y además veían también una cultura petrolera, existían, no sé, Halliburton, Lumber, empresas petroleras hace 70 años en la Argentina, un país potente y potencia a nivel de gas en todo el mundo, que ha desarrollado tecnología, que ha exportado, y vieron esa posibilidad y querían comenzar y posicionarse en estos primeros yacimientos. Y así fue que vinieron Exxon, vino Shell, vino... Bueno, en esa época Estados Unidos ya tenía Shell Oil y Gas. Sí, tenía, y de hecho uno de los que logramos, que para nosotros fue un éxito, vino EUG, que sigue siendo la número 1 de gas y petróleo en el mundo. Después, con la reestatización de YPF, igual que la gente, que los noruegos se asustaron un poco y volvieron, pero fueron los primeros en dar los primeros pasos, a explorar. No tuvimos que cambiar ¿La reestatización de YPF se hizo por Vaca Muerta? ¿Mirado ahora a la distancia? No, creo que no. YPF con Repsol en la tercera ronda del 2012 participa y ganó casi todos los bloques. Yo creo que fue una cuestión de pelea interna entre de gobierno, entre los esquenazis, los expertos regulados y demás, que fueron después del fallecimiento de Néstor. Había otra cosa en el medio. Repsol no ponía un mango acá, prefería invertir en No, Libia. pero recién en el 2012, cuando ellos lo ven, ahí sí Repsol tuvieron los primeros... Hasta ese momento venían depletando, explotando. O sea que Repsol se perdió Vaca Muerta también, en la práctica. En la práctica sí, justo cuando comienzan es la reestatización. Quiero que nos expliques ese cuadro que trajiste, a ver, lo vamos a ver en pantalla. ¿Qué es eso? Eso es algo que se me ocurrió para ver por qué estamos como estamos a pesar de los altos precios que tenemos. En cualquier actividad económica uno tiene 3 variables. Uno, lo que produce, cómo lo produce, lo eficiente, que es la productividad. Hoy eso, y sobre todo luego del gran desarrollo de Tecpetro en el Fortín de Piedra, como que ya hemos comprobado que somos capaces de producir eficientemente, se puede mejorar, pero existe. ¿Por qué insistís tanto en lo de Tecpetrol? Porque fue el yacimiento que empezó desde cero. Y en pocos años, en 3 años... Y es el mayor yacimiento de gas, el de Techint. Sí, exacto, casi llegó a 20 millones de metros cúbicos días de cero en 3-4 años. O sea que fue un logro importante y significa que eso se puede replicar. Y después tenemos otras 2 variables, ¿no? Que es el tema del precio, cuánto me pagan por lo que yo produzco, y el otro es cómo consigo la plata, la financiación. Entonces, hoy, ¿qué tenemos nosotros? Precios muy altos, por encima de los $3 el gas y por encima de los $50 en el gas. Y más de 50, tenemos casi 100, por más que a los productores con la retención le pagan menos, ¿sí? Pero ¿qué tenemos? La tasa de interés, en la cual yo resumo todo lo que significa ahí, lo que hablamos de la macro, la dificultad, los paros, los cortes, los mapuches, absolutamente todo. El contexto. El contexto económico, cómo ven el Estado, a las empresas y cómo lo perciben. O sea, la Es el poca riesgo confianza que idiosincrático. damos. Eso lo resumo, que en realidad si me prestan la plata y a cuánto me la prestan, ¿no? Podemos hablar mucho, pero sí, te presto plata y a cuánto. Está bien, pero ahí en Vaca Muerta, cuando yo fui, hay inversión. Mucho. Hay mucha tecnología de punta, mucha plata invertida. El mes de mayo se produjo más que nunca. Por Fue eso, el récord sin dudas, histórico. y por eso estamos en el hoy, que es un enseñado mediano, yo le puse mediocre, por ahí un poco despectivo, pero puede ser mediano, que es interesante, o sea, hay actividad, se sigue perforando, estamos manteniendo, está creciendo. Pero no llegamos, pero si nosotros lográsemos bajar la tasa de interés, que implica todo ese contexto favorable al inversor, nosotros podríamos estar 10 veces más. Del total de gas y petróleo, ¿cuánto es Vaca Muerta hoy? Más del 50%. De la matriz. Del gas, más del 50%. ¿La mitad del gas de la Argentina que prendemos en la hornalla sale de Vaca Muerta? Sin dudas. ¿Y de petróleo? No, casi el 50% en Neuquén, pero hay otras cuencas productoras como el Golfo que hacen que no sea el total, Ahora, debe Rubén, ser el 30%. la verdad que la Argentina, y acá todas las noches
nos dedicamos a criticar cosas que son altamente criticables, pero no es el peor país del mundo para invertir en gas y petróleo. Se invierte en África, se invierte en Libia. Había gente que invertía en Ucrania. No, pero a ver, ¿por qué no hay más inversión en un esto país es como que... un concurso de belleza. El inversor, el que tiene la plata, pasan todas las modelos y trata de elegir. Pero hay a ver muchos cuál. modelos como la Argentina en el mundo. El problema son los cambios repentinos de normas. O sea, las empresas, todo lo que es acotable o medible, porque inclusive han estado en Nigeria, donde hay... Pero hay guerras civiles. Temas de cambio súbito, como fue lo de la reestatización de Repsol. De hecho, Repsol, cuando presenta en un concurso de situaciones conflictivas en Europa, salió primero, ¿sí? Como diciendo el gran conflicto y cómo lo resolvieron rápidamente. Pero Evo Morales también los estatizó. Pero fue peor, inclusive, que un ataque guerrillero en una Claro, vos lo que decís guerrillera. es, para una compañía es más importante que le La mantengan las reglas previsibilidad. claras, Exacto. corporativamente hablando, que haya una situación institucional. Que le débil. secuestren un ejecutivo. Por ejemplo. Claro, pero que cambien de un día para otro. Pero, No, yo creo que no, porque es el riesgo de no. Las reglas no sirven. La ley de la propiedad de las provincias no puede coexistir con la ley de hidrocarburos de la época de Onganía. Es decir, Pero, a hay ver, una funcionó. cantidad de Hoy regulaciones el problema es y el cambio además súbito y la de regulación normativa. económica de los 90. Esas tres cosas hay que Hace juntarlas, ruido, hace hay que ruido. hacer un consenso. Pero lo que ven las empresas, hoy alguien Bueno. que viene a invertir, no sabe si puede sacar los dólares de vuelta para repagar A mí los me- créditos y si gana plata Bueno, bajo pero el riesgo de por- invertir. bueno, por ahí- A mí me eso- toca periódicamente hablar eso con no inversores de existe en afuera otros y hago países. análisis de coyuntura y he estado en los roadshow. Te preguntan lo primero que te preguntan. ¿Cómo casan ustedes que los yacimientos sean de las provincias, que la política petrolera la fije el presidente Claro, es una locura. y que la ley de hidrocarburos sea de los años 60, 68 más precisamente, y la inflación? ¿Y cómo se hace? No, eso ha coexistido y ha funcionado. cualquier inversor pero se lo que no plantea. funciona es que por primera vez en muchos años, las empresas no han podido repagar siquiera sus propios créditos que sacaron para invertir en el país. Eso es grave. Claro. El cambio súbito de normas, la reestatización de YPF, el tema que de un día para otro aprobamos la exportación de carne, porque el otro día le pusimos 25% de retenciones. Claro. Eso es lo que asusta al inversor Porque ese mucho más sistema que no el se riesgo. puede estabilizar. El sistema No, bueno, es perdón, inestable, Enrique, esencialmente si vos generás inestable. confianza, lo que está diciendo Rubén tiene Reglas lógica. claras. Si generás Bueno, confianza, no se te dispara el riesgo país. La perdón, confianza empieza en los marcos regulatorios. Ahora, Enrique, Pero Rubén, lo han hecho con estos marcos regulatorios y en lugares que ni siquiera hay marcos ahora, Rubén, regulatorios. No, no es así. No es insisto así. con la pregunta. Todos estos problemas regulatorios, legales, la falta de vigencia de las leyes, ¿son peores que los de Libia, Nigeria? No. Los donde cambios súbitos, sin duda. O En sea, Libia nosotros ha cambiado el gobierno, menos previsibles que Libia. sin duda. Bueno, los bonos Para las tenés- inversiones energéticas. Para el al inversor menos en el sí. tema petrolero, que han ido, Irán, Rusia... Libia. Pero Enrique, los bonos, Nigeria. el recurso de los bonos Pero no se le argentinos hubiera están diciendo ocurrido esto. a Gaddafi cambiar el régimen, ¿te das cuenta? No se le hubiera Sí, a nadie, cambia. ni al Yemen. La idea de que el presidente opina, fija, piensa y decide, eso es una idea argentina, de un presidencialismo. Bueno, ¿y cómo cambiaría todo exacerbado. eso? ¿Con una ley de mediano o largo plazo? ¿Cómo se le daría Muchas instituciones. Con previsibilidad? institución, Sí. con previsibilidad, digamos, Contratos. y cada cosa que hacemos, por lo menos mantenerla. ¿Y sabes qué? Ahora, Jueces, Rubén, las jueces. inversiones que ya están en el Sí. país, vos me imagino que tenés contacto con cada una de las empresas. ¿Piensan en quedarse y seguir invirtiendo Sí, o sí. piensan en ir? No, Ya está hundido piensan capital. seguir, continuar. De hecho, el Plan Gas les mejoró sustancialmente los contratos, le permitieron contratos firmes para exportar a Chile. O sea, han mejorado algunas cosas Bien. y eso hace que sigan invirtiendo a este ritmo. Les han pagado, han podido exportar también crudo, ahora Sí, que en la hay pandemia. que mayor. Hay restricciones también de infraestructura, de oleoductos, de gasoductos, sin duda, para poder seguir creciendo. Pero una de las podido cuestiones que actualizar ellos su siguen balance por pidiendo, inflación. una de las cosas que siguen pidiendo es decir, déjame, y eso es lo que piden en la ley, un solo artículo, es decir, déjame sacar los dólares para repagar lo que las Claro, inversiones. Claro. A ver, otra placa. 4 beneficios de vaca muerta. Ahí está. Trabajo. Acción de trabajadores, generación de puestos de trabajo, mejores salarios. Generación de riqueza. ¿Sí? Mayor actividad, impuestos y regalías, valor agregado, crecimiento de actividades conexas. Evita la salida de divisas, esto es lo que decíamos, ¿no? La ocasión que va a tener el próximo presidente
de ser el primero que va a tener un ingreso de divisas que no va a depender solamente del campo, y por supuesto el desarrollo tecnológico. Pero para que todo esto salga bien hacen falta decisiones políticas. Sin duda. Sí, el problema que estamos viendo, además político, o sea, que ustedes lo conocen mucho mejor. Y la demora en el gasoducto. La demora en el gasoducto. Se perdió un periodo precioso porque... Y se hubiese pagado en un año. Con la diferencia de precios de lo que paga el productor local y lo que importamos de LNG, se hubiese pagado en un año. ¿Y es solamente decisión política o hay también una cuota de ignorancia en el tema? No, en esto creo que ya hay conocimiento de la necesidad y además es muy obvia. Esto creo que ha sido una cuestión de decisión política, inclusive, y de falta de conducción, porque el ministro no manda al subsecretario, el secretario depende del otro. Esto que vemos todos los días, de estos internismos, me parece que no colaboró para nada en haber logrado, por ejemplo, que ya se haya iniciado el gasoducto. Bueno, vimos que el ministro voló por los aires por una denuncia de cuasi corrupción de la vicepresidenta. Entonces, eso no ayuda. ¿Argentina puede ya exportar petróleo que sale de Vaca Muerta? Sí, está exportando y creo que ya casi 200.000 barriles día. Sí, una cuota muy importante. Hoy está Argentina está exportando petróleo. Sí. ¿Y por qué falta gasoil? Porque la capacidad de refinación está limitada y es muy difícil ampliar la refinería, mucho tiempo, mucha inversión, que hoy, salvo la última de Action en Campana... O sea, el crudo se puede exportar fácil. Sí. Pero procesar y tener gasoil es más difícil. Falta inversión, ¿no? Exacto. No, falta una estrategia general que empuje todo, porque uno puede empujar esto y esto no. Y esto... ¿Se le puede poner un número a la inversión? ¿Cuántos miles de millones de dólares? Sí, hoy se estima que entre 4 y 5 mil millones de dólares se reinvierten en toda la actividad de Vaca Muerta. Y para que pasemos de ese círculo que veíamos hoy amarillo al verde, se hace falta unos 10 mil millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Pasar de 5.000 a 10.000. Hoy es la nada misma, ¿no?